Gerente, buen día, le saludamos. Bueno, le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, un saludo Rubén, y por ¿Cómo tu estás? intermedio a toda la gentil audiencia de La Razón Radio. Gracias, pues un abrazo también. Jaime, ayer finalmente al 100% la gestora pública se hizo cargo de la gestión del sistema integral de pensiones. ¿Cómo le ha ido en el primer día, gerente? Nos cuenta, por favor. Bueno, yo creo que nos ha ido bien, sí, hemos tenido una importante afluencia de gente en todas nuestras plataformas, nos consideramos que eso poco a poco va a ir bajando, ¿no? Ahora, solo como antecedente para que la población recuerde cuáles fechas estamos manejando, ¿no? En virtud del Decreto Supremo 4585, la primera fecha ha sido la del 9 de septiembre del 2022. Hemos iniciado con el proceso de aseguramiento a todos los nuevos trabajadores. Hasta el 14 de mayo hemos afiliado a 39.728 nuevos asegurados. La segunda fecha importante es ya mayo del 2023. Concretamente, desde el 2 de mayo nosotros estamos procediendo a la recaudación de todos los aportes del sistema integral de pensiones. A la fecha tenemos una recaudación de 106 millones de bolivianos, de los cuales 56 se han recaudado en mayo del 2023, que ya prácticamente está cerca de cuadruplicar la recaudación que hemos tenido en abril, que ha llegado a 15.5 millones de bolivianos. Entonces, paulatinamente, esto se está acelerando. Considero que hasta fin de mes ya vamos a tener un monto importante de recaudación que estamos informando permanentemente a la población. La tercera fecha importante es precisamente el día de ayer, 15 de mayo, fecha en la cual hemos comenzado a recibir los trámites de jubilación. ¿Cuál es el resultado de este primer día? 122 trámites hemos recibido en todo el país, de los cuales 82 son por jubilación, 12 por gastos funerarios, 6 por pensión por invalidez, 8 por pensión por muerte y 14 por retiros de acuerdo a ley. Entonces, estos 122 trámites vamos a ir informando a la población cómo vamos a ir despachando a medida que vayamos calificando y vayamos haciendo la gestión correspondiente, ¿no es cierto? Estos trámites, bueno, especialmente el de pensión por jubilación, tienen un proceso que dura más o menos unos 45 días hábiles, pero nosotros vamos a tratar de que este proceso se haga a la menor velocidad. Y bueno, la última fecha ya es el 1 de junio. A partir del 1 de junio, nosotros estamos pagando las pensiones a nuestros 211,000 jubilados, ¿no? Que es el dato que tenemos en enero, y estos 211,000 jubilados van a recibir en sus boletas un beneficio. La comisión que estaban pagando del 1,31% se va a reducir a 0%, y eso van a notarlo en las boletas de junio con la pensión correspondiente a mayo. Interesante la explicación. A ver, si hubo 122 trámites de jubilación ayer, relativos a la jubilación más bien, ¿cuánto era normalmente el trámite durante la gestión de las AFPs? ¿Eran 122 por día? A ver si no nos tiene información. Bueno, ellos mensualmente más o menos estaban realizando unos 2,000 trámites por mes, ¿no? Entonces eso significa que menos de 100 trámites más o menos estaban atendiendo por día. Esto ha subido, digamos, en un 20% comparado con las AFPs. Se debe fundamentalmente a que, como es una transición, alguna gente se pregunta cómo va a funcionar esto, mejor inicio mi trámite, etcétera, ¿no? Entonces, ya a medida que la gente se vaya dando cuenta de que tanto las AFPs como la gestora estamos trabajando sobre la base de la ley 065, que no va a existir ningún problema, esto se va a ir atenuando poco a poco, y la gente ya va a retornar a sus tradicionales ritmos, en este caso de la jubilación. ¿Han pasado las dudas, gerente, respecto a la población en relación a sus trámites? ¿Hubo problemas ayer? ¿La gente quizás haya estado confundida? ¿Qué información tiene respecto de esto? Bueno, ahí hay que ser honestos, como todo arranque, siempre hay algún grado de confusión. Por ejemplo, la gente ha venido
buscando los estados de ahorro previsionales, ¿no? Entonces ahí les hemos explicado que los estados de ahorro previsionales, los que disponemos al momento, son los generados por las AFPs. ¿Esto por qué razón? Porque ellos han recaudado hasta abril, entonces tienen hasta fin de mes para que puedan acreditar esos aportes, y lo que nosotros recaudemos en mayo vamos a acreditar durante el mes de junio, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, ha habido algunas dudas que hemos despejado, también han existido algunas dudas sobre el certificado de no adeudo. Este certificado es importante para que las empresas puedan participar en las licitaciones públicas, ¿no? Y por otro lado, también ha habido dudas en relación al seguimiento que han hecho, digamos, han iniciado la anterior semana en las AFPs y ya querían, digamos, hacer el seguimiento correspondiente. Ahí les hemos explicado cómo funciona el tema, cuáles son los plazos, y bueno, poco a poco hemos ido atendiendo todas estas dudas, de tal manera que paulatinamente ya la gente vaya comprendiendo cómo va funcionando el sistema y cuáles son las garantías que precisamente existen a estos recursos, ¿no? Con nuestro compromiso que estamos cumpliendo es el de tener una institución técnica con personal especializado que nos permita atender de la mejor manera posible a nuestros jubilados. Regularmente el tránsito del sistema integral de pensiones debería ser normal, sin ningún problema, de entre las AFPs hacia la gestora pública, pero hubo desinformación, campañas, conflictos, demandas, cuestionamientos, incluso movilizaciones contra la gestora pública que en algún momento le han debido crear al jubilado o a quienes pretenden jubilarse desinformación. ¿Pudo salvarse esa situación, gerente? Sí, precisamente. Yo creo que hemos logrado salvar esa situación merced a la campaña comunicacional que hemos hecho, que no solo tiene que ver con los medios masivos, con la televisión, la radio, las redes sociales, sino un encuentro muy cercano con las organizaciones sociales, con los sectores sociales. Hemos realizado más de 300 encuentros desde el mes de septiembre, donde hemos ido explicando en qué consiste la gestora. La principal duda, por ejemplo, era por qué, si van a estar seguros o no los aportes, ¿no? Porque les han ido diciendo, bueno, vivimos en una época en que en las redes sociales se puede decir, bueno, lo que no quieran, entonces les habían dicho de que estamos en una suerte de confiscación, en una suerte de estatización. Les hemos explicado que eso no es cierto porque está vigente el artículo 6 de la ley 065 que establece con absoluta claridad que los fondos se constituyen en patrimonios autónomos, cuyo único destino es la inversión y la generación de pensiones, ¿no? Por ejemplo, también les han estado indicando que nos vamos a convertir en la caja chica del gobierno. Nosotros les hemos dicho que eso es absolutamente falso. ¿Y dónde estaba la prueba? Que, bueno, a inicios de siglo, por alrededor del año 2000, el 70% de la cartera estaba en manos del Estado. Y en esa época, que yo recuerde, nadie hablaba de una estatización, una confiscación. Ahora se ha reducido ese porcentaje al 30%. ¿Por qué razón? Porque el Tesoro tiene un mejor perfil de trabajo. Y en ese sentido hemos sido muy claros indicando que nosotros en el momento de hacer las inversiones vamos a preservar los intereses de los aportantes de tal manera que logremos los mejores beneficios minimizando los riesgos. Entonces, en ese sentido, yo creo que poco a poco hemos ido avanzando, si bien todavía existen algunos sectores críticos, estamos en una democracia, eso es perfectamente posible, pero yo creo que poco a poco son cada vez menos y vamos a notar en la medida que vamos a ir entregando más y más resultados, la gente creo que va a ir ganando confianza en el trabajo de la gestora. Sin embargo, gerente, el Comité Pro Santa Cruz, por ejemplo, insiste en la necesidad de cuestionar la gestión de la gestora pública. ¿Hay posibilidad de reunirse con sus directivos? ¿Han recibido en la gestora pública solicitud de información, de explicación o alguna demanda de, por ejemplo, la conformación de un directorio con entidades civiles y regionales de la gestora? Bueno, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, hemos acudido a cualquier llamado de cualquier institución que nos permita realizar este trabajo de socialización y de explicación del funcionamiento de la
gestora, ¿no? Entonces, en ese sentido, de parte del Comité Cívico Cruceño, la verdad que no hemos recibido una invitación, y si se la hace, nosotros estaremos ahí prestos para atender, para que podamos dialogar, para que podamos intercambiar los criterios que sean necesarios, ¿no? Ahora, en relación al directorio, nosotros hemos sido muy claros. Primero, la gestora no elige a su directorio. Dentro de la estructura de funcionamiento, el directorio es la máxima autoridad, porque es importante conocer que no solo está relacionado su trabajo con la fiscalización, sino también está relacionado con la elaboración de las políticas de funcionamiento de la empresa. Entonces, en ese sentido, este directorio, desde nuestro punto de vista, tiene que estar mejor compuesto por las mejores personas que conozcan la temática, ¿no? En ese sentido, lo que establece la ley son 3 requisitos para acceder al directorio que debe ser elegido por la Asamblea Legislativa. El primero, ser boliviano, naturalmente. El segundo, contar con título profesional. Y el tercero, tener una amplia experiencia en el manejo de pensiones y las finanzas. Entonces, en ese sentido, nosotros les hemos dicho que, como está conformada la ley, no hay ningún obstáculo para que representantes de los sectores sociales participen en el directorio siempre y cuando cumplan los requisitos. Eso lo han entendido varios sectores sociales, porque se notará de la explicación que estoy haciendo que es una gran responsabilidad, porque estamos hablando del futuro de todos los bolivianos, porque todos vamos a llegar a cumplir más de 60 años. De todas maneras, ¿cómo está conformado el directorio actual, por favor? Bueno, al momento no tiene directorio. Lo que manda la ley es que sean 5 miembros, un presidente y 4 directores. Ahora, eso también es importante aclarar, ¿no? En realidad, como estamos en un proceso de conformación y puesta en marcha, en realidad, de la empresa, porque ahora hay que hacer un proceso de sintonía fina, ¿no es cierto? Tenemos que pulir todos los procesos para que todo funcione bien. La máquina tiene que estar bien engrasada en funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces se cuenta con una máxima autoridad ejecutiva que tiene todas las facultades para que se pueda poner en funcionamiento a la empresa y funcione correctamente. Ya yo calculo, en función a los tiempos que tiene la Asamblea Legislativa, nos dotará de un directorio, tomando en cuenta, y en eso nosotros hemos marcado una línea de respeto a las normas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Mario podría decirle a la Asamblea, utilice estos tiempos porque son un órgano independiente que tiene sus propios tiempos, y nosotros somos muy respetuosos de lo que haga la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se explica, Jaime, que una vez iniciadas las tareas desde el 9 de septiembre de la gestora pública no haya trabajado con un directorio elegido por la Asamblea? Bueno, en realidad, reitero, esos son tiempos que va a manejar la Asamblea Legislativa. Ahora, en general, lo que nosotros hemos estado haciendo es utilizando los otros mecanismos de control que tiene la gestora. Por ejemplo, está el tema del control social. Hemos estado haciendo nuestras rendiciones de cuentas. En cada una de estas socializaciones hemos estado informando permanentemente en qué estamos invirtiendo, cómo estamos manejando los recursos, cuál es la cantidad de asegurados que tenemos, y hemos estado también recibiendo los criterios que tienen los distintos participantes. Por otro lado, también hemos procedido a la publicación de nuestros estados financieros, como manda la norma, y también hemos estado remitiendo esta información a la Asamblea Legislativa y a todos los órganos de control que se tienen para el funcionamiento de la gestora. En ese sentido, yo quiero desmentir algunas publicaciones que decían que nosotros estamos funcionando sin control. Eso no es cierto. Los sistemas de control están funcionando permanentemente. Nosotros estamos supervisados por la Autoridad de Pensiones y Seguros, a quienes diariamente remitimos toda la información para que ellos, en el marco de sus competencias, vean que estamos cumpliendo la ley. Gerente, ¿prevé la ley durante qué tiempo puede funcionar la gestora pública sin directorio o desde cuándo? Bueno, en realidad no hay una fecha establecida, ¿no? Porque se comprenderá, digamos, de que nosotros, siguiendo el cronograma, hemos ya asumido el control total desde el 15 de mayo. Hay algunas fechas importantes que vamos a seguir, pero yo creo que paulatinamente, en función a lo que la Asamblea también establezca, ya se va a poder contar con el directorio.
Ahora, más allá de las recaudaciones, las utilidades, los números son los que van a mandar de aquí en adelante la gestión financiera y social de la gestora pública. ¿Cómo ha arrancado la gestora pública en relación a esto? Bueno, los números que nos muestran nos dan un panorama alentador, ¿no? En primer lugar, no debemos olvidar que en las dos últimas gestiones nosotros hemos logrado utilidades netas. Las utilidades acumuladas alcanzan a 25 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, un primer elemento, antes de ya tomar la administración total del sistema integral de pensiones, ya estamos con utilidades. Este año seguramente las utilidades van a ser mayores, precisamente porque ya estamos administrando la totalidad del sistema. Por otro lado, importante recordar que estamos arrancando con 39.728 asegurados nuevos y también con el trabajo de 22.123 empresas. Y otro dato importante también, que es bueno que la población conozca, es el rendimiento de los fondos. Nosotros hemos administrado hasta el mes de mayo un fondo de 50 millones de bolivianos que en promedio ha tenido un rendimiento del 4,5%. Esto, si lo comparamos con las AFPs, que han tenido un rendimiento del 3,5%, nos muestra ya una tendencia. Es decir, bajo las mismas reglas, hemos logrado mayores rendimientos. ¿Eso qué quiere decir en síntesis? En síntesis quiere decir que la empresa está arrancando con un aumento de capital, un aumento de las utilidades y con mayores rendimientos respecto a nuestros pares. Naturalmente, digamos, ahora que manejamos la totalidad de los fondos, va a tomar un tiempito en componer esa cartera de tal manera que podamos obtener mayores rendimientos para el conjunto de los asegurados al sistema integral de pensiones. ¿Cómo ha sido este tránsito al 100% de la gestión de la gestora pública? Con las AFPs han habido problemas, todavía hay pendientes que seguramente se van a trabajar en estos 5 años más que se van a quedar las AFPs, Jaime. Bueno, más allá de algunas cuestiones operativas que desde mi punto de vista se han ido resolviendo, por ejemplo, nosotros les hemos pedido que los estados de ahorro previsionales, por ejemplo, estén dispuestos todavía en las páginas web, ¿no? Para colaborar, nosotros lo que hemos hecho es habilitar los mismos ingresos desde nuestras plataformas físicas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también es importante considerar que hay una mora pendiente por 930 millones de bolivianos que nos están dejando las AFPs. Ahí lo que manda la ley es que todo lo que es previo a 2010 tiene que ser cobrado por las AFPs. Entonces ahí hay una tarea que van a tener un plazo de hasta 5 años y si ellas naturalmente lo desean, lo pueden hacer antes. El resto tiene que ser transferido a la gestora previa revisión de la APS y en ese sentido estamos trabajando de tal manera que no haya ni un centavo que nosotros dejemos de cobrar y sobre esa base estamos trabajando. Y luego también están ya las tareas de orden administrativo, tal como decía, ellas han cobrado hasta abril, el 15 de mayo han hecho un corte administrativo, la norma de la Autoridad de Pensiones y Seguros manda a que ellos tienen 30 días para preparar toda la información ya del cierre contable final. Esto es así porque no debemos olvidar que se trata de 26 años de trabajo y hay que ser muy minucioso en la elaboración de estas cuentas finales. Después de esos 30 días, la APS y tanto la gestora tenemos 30 días para revisar, para ver si hay alguna observación y por eso yo he estado siendo muy claro con la población que los estados de ahorro previsionales ya consolidados los vamos a tener a fines de julio. ¿Por qué no estamos tomando este tiempo? Yo solicito la comprensión de la gente, porque este es un trabajo de relojería, es un trabajo de ingeniería, así que tenemos que ser muy cuidadosos, porque son los fondos, son los aportes de todos los trabajadores, y en eso nuestros contadores, nuestros auditores, tienen que ser muy minuciosos, muy responsables en este trabajo, y por esa razón estamos operando de esa manera. ¿Han tenido las AFPs inversiones en el Banco Fácil? ¿En qué medida afecta esto a la gestora pública? ¿Hay pendientes en relación a esto? Bueno, como es de conocimiento público, lamentablemente el Banco Fácil no ha tenido las mejores prácticas en términos de la administración de los recursos del público. Por esa razón, yo entiendo, se ha determinado la intervención del banco, ¿no? En estos días hemos conocido que
9 entidades financieras se están haciendo cargo de la cartera precisamente del Banco Fácil. Evidentemente las AFPs han hecho inversiones dentro de Fácil y nosotros consideramos, estamos esperando el 22 de mayo precisamente que han anunciado las autoridades para que ya nos den el mecanismo específico ya de devolución de estos recursos. Ahí hacer dos puntualizaciones. La primera, recordar que todas estas inversiones han sido por responsabilidad de las AFPs en el marco de su autonomía. Y la segunda puntualización es que estos recursos forman parte de patrimonios autónomos y en ese sentido el artículo 6 de la ley 065 brinda toda la protección a estos recursos. Entonces estamos atentos a lo que vayan a decir nuestras autoridades para que ya estos recursos puedan fluir dentro del patrimonio que ahora administra la gestora. ¿Nos explica, por favor, qué son los patrimonios autónomos, quizás recursos de del mismo sistema integral de pensiones? Bueno, la figura del patrimonio autónomo es una figura jurídica que establece que los recursos de los aportes de los trabajadores no se mezclan con los recursos del administrador, antes la AFP y ahora la gestora. Pero también esta figura, es decir, para que lo pongamos, digamos, gráficamente, es como si estuvieran en una caja fuerte. Esa caja fuerte tiene varios seguros y uno de los seguros, por ejemplo, es el de la primacía que pueda tener frente a otros acreedores. En otras palabras, lo que va a ocurrir en el caso concreto de Banco Fácil es que todas estas inversiones que se han hecho van a pasar, por así decirlo, a la administración de otro banco. Ese banco lo que va a hacer es responder al patrimonio autónomo, va a responder ante este resguardo de los recursos para precisamente garantizar que los mismos sean devueltos, ¿no? Entonces, esta figura de autonomía que permite que no se mezclen los recursos es la que precisamente permite garantizar que estos recursos no sean mal utilizados. ¿De cuánto dinero estamos hablando, Jaime? Bueno, conforme a los registros que disponemos, estamos hablando de un total de 23.700 millones de dólares, que más o menos equivalen a 163.000 millones de bolivianos, que más del 95%, por si acaso, están invertidos en títulos valores. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida en que vayan madurando, todos esos recursos tienen que volver al patrimonio autónomo y sobre esa base continuar este procedimiento de inversión que haga precisamente que el dinero que nosotros hemos aportado vaya creciendo paulatinamente. ¿En el Banco Fácil? Bueno, y en el caso del Banco Fácil también, porque en realidad en qué han invertido las AFPs, han invertido en depósitos a plazo fijo. Entonces, estos depósitos a plazo fijo, lo que va a ocurrir es que si, digamos, un banco se hace cargo de estos DPFs, todos los derechos que tiene el patrimonio autónomo van a mantenerse. Es decir, que el banco tiene la obligación de devolver el monto del DPF más los intereses correspondientes, ¿no? En ese sentido, tampoco es que estos DPFs tengan por fecha de vencimiento junio del 2023, por así decirlo, ¿no? Sino que van a tener sus plazos en la medida en que estos recursos se vayan devolviendo al patrimonio autónomo. ¿Tenemos un monto, el monto de esto en el Banco Fácil? Bueno, conforme se ha visto también por publicaciones de prensa y también sobre la base de los datos de la APS, estamos hablando de alrededor de 1.200 millones de dólares. En todo caso, es su equivalente en bolivianos, ¿no? Más o menos 8.000 millones de bolivianos, ya que la mayor parte de estos recursos están invertidos en bolivianos por cuanto se trata de la moneda de curso legal que tenemos en el país.